Un cordial saludo para los participantes del octavo encuentro institucional de grupos de investigación y onceavo encuentro institucional de semilleros de investigación. Quien les habla, Santiago Clavijo Marín, abogado e investigador, perteneciente al grupo Pedagogía y Derecho, y la doctora Miriam Sepúlveda López, líder del grupo también Pedagogía y Derecho, directora de la especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos y jefe de la Oficina de Investigaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Nuestra ponencia titulada Política Pública en Educación Superior, Experiencia COVID-19, en el marco de los resultados parciales del proyecto de investigación El Derecho Fundamental a la Educación Superior en Tiempos de Crisis, lineamientos para la elaboración de una política pública en educación superior en Colombia, Experiencia COVID-19. Un fraternal saludo para todos quienes están siendo partícipes de nuestro evento institucional de investigaciones y también de semilleros de investigación, que es la oportunidad para socializar los avances, los resultados de nuestros proyectos de cara a esa realidad nacional y a dar respuesta a las necesidades sentidas de nuestra sociedad. En la investigación que ya ha mencionado Santiago, pues nosotros nos hemos colocado como objetivo establecer los elementos esenciales para tener en cuenta en lo que es la estructuración de una política pública en el derecho fundamental a la educación superior y que, digamos, en el caso de nuestro país, lo enmarcamos también con la situación de los desafíos que hemos tenido en COVID-19 o en situaciones de crisis que pueden surgir también más adelante. También tenemos aquí que estamos dentro de una metodología que es un híbrido, es una combinación desde un enfoque cualitativo y cuantitativo en la medida en que generamos toda la caracterización al problema objeto de estudio a través de ese marco teórico que define o que trabaja todo lo que es la política pública, la situación de derecho fundamental a la educación superior, las normatividades de COVID-19 y también otros elementos que allí nos dan esas pautas para hacer una línea que nos lleve a una política pública en educación para nuestro país. Pero además estamos dentro de lo que es esa metodología descriptiva, es un tipo de estudio descriptivo, y también dentro de un método que para nosotros lo hemos colocado aquí deductivo, porque pues de esas premisas y experiencias generales, pues luego las vamos a contextualizar también en Universidad de Educación Superior y en particular también en una Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y también pues tenemos acá en el marco de lo que puede ser esa aplicación, tenemos un trabajo de campo, es una investigación aplicada. Hemos avanzado parte del marco teórico y ya en los instrumentos para luego ver cuál es esa percepción que ha tenido toda nuestra comunidad institucional, los docentes, los estudiantes y administrativos, y a partir de ahí, qué estrategias o alternativas podemos generar para esos lineamientos de política pública. Aquí pues vale la pena también tener en cuenta esa contextualización de nuestro problema en esos desafíos de COVID-19, también sobre lo que nos enmarca nuestra constitución política sobre ese derecho fundamental a la educación y esas condiciones, las normativas a nivel específico que surgen también frente al tema. ¿Cuál ha sido esa respuesta desde el punto de vista de los recursos necesarios que tiene el Estado para responder a la educación y en este caso a la educación superior? Las diferentes adaptaciones en temas del proceso pedagógico, en esa, digamos, relación o mediación más bien entre esa enseñanza y aprendizaje que sea entre estudiante y docente, pero además también las herramientas tecnológicas. Entonces, cómo nosotros como país, como universidad, tenemos esas tecnologías que nos aportan significativamente para la construcción del conocimiento y obviamente esas acciones y esas rutas que nos dan esos lineamientos de política pública. En este sentido, vale la pena también tener en cuenta acá que desde el Plan de Desarrollo de 2018-2022, pues tenemos algunos datos que nos citan allí, como es que hay 12.7 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años en Colombia. De ellos, el 2.6
no se encuentran trabajando ni estudiando. Y también podemos ver que cerca de 1 millón se encuentra buscando empleo. Esto genera una situación de crisis en nuestro país, en esta área. Pero además vemos también otros datos estadísticos que nos dicen el 43% de los jóvenes entre los 15 y 17 años, pues digamos, acceden a la educación media. Y de esa educación media a la superior, solo el 50% puede llegar allí. Entonces, muchos jóvenes quedan con esas expectativas que tienen de seguirse formando, pues solamente en lo que decimos, en una expectativa y no más. Y por eso, pues hay que generar una dinámica diferente que nos ayude a fortalecer la formación para muchos otros jóvenes. En América Latina, pues es un reflejo también de lo que nosotros vivimos en Colombia. Entonces, allí tenemos esa experiencia de COVID-19, el contexto también latinoamericano y de derecho a la educación, y que efectivamente nos contrasta con esa no preparación, porque realmente no estábamos preparados para una situación coyuntural como la que llevamos ya casi 2 años de salubridad pública, de COVID-19, y pues de forma muy, digamos, digo yo, creativa y también con diferentes estrategias, empezar a construir, a proponer, a generar otros elementos que puedan ayudar en ese proceso de formación con, digamos, viendo que la presencialidad tiene en este momento herramientas virtuales como ese apoyo para su formación. Aquí podemos ver también que hay unas tendencias educativas en COVID en América Latina, y pues nos lo dice aquí resumiendo la OCDE, tomando 10 países también de Latinoamérica, donde haciendo un parangón entre lo que es quienes tienen computador, quienes tienen acceso a Internet, pero también quienes tienen acceso a un software educativo, pues nos encontramos que, claro, que el Internet, pues digamos, ya es una forma de comunicarnos, inclusive desde antes del COVID, pues obviamente de interacción entre las personas. También tener uno lo que es los computadores en la parte tecnológica, pero algo como el software educativo, pues solamente vemos acá que un 54% lo tiene. ¿Y esto qué implica? Que tenemos las entidades desde lo público y también desde lo privado nos llevaron a repensar esa misma estructura, ese manejo, que desde la política, desde los lineamientos internos, desde los lineamientos curriculares, desde los modelos pedagógicos, entrar a generar unas nuevas estrategias. Vemos aquí también unos aportes desde COVID-19, entonces sentarnos a pensar como académicos y decir, bueno, en cuanto a la formación docente en esos procesos de enseñanza, entonces a través de los programas de desarrollo profesoral, de la interacción, cómo generar esas competencias en nuestros docentes también para que puedan transmitir de una forma clara y de ese acompañamiento personal aún en lo virtual con nuestros estudiantes y lograr el objetivo que es finalizar su proceso de formación, pero sobre todo con una excelencia académica. El uso de las nuevas herramientas de comunicación, obviamente, en el caso nuestro, aquí en el caso de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pues nosotros tenemos CIETIC, tenemos la plataforma Moodle, entre otros, para poder también interactuar con nuestros estudiantes. La adaptación a modelos pedagógicos, cuando nosotros estamos todos en el marco de un sistema en créditos académicos que nos habla que el estudiante es el protagónico de su proceso, el profesor es un asesor, un acompañante, y pues en temas como el que vivimos en crisis de COVID-19, pues esa atención, digo, como personalizada de asesoría, pues hace que busque otras estrategias y otras formas de cómo poder identificar que realmente se están logrando esos objetivos y metas esperadas en cada componente. Y obviamente la inversión y administración de los recursos, porque lleva a que cada una de las instituciones entre a hacer una redefinición de esos rubros y a inyectarle más dinero a la parte tecnológica y a la parte de formación, tanto para nuestros estudiantes como docentes, e inclusive para todo el personal administrativo, porque también es el trabajo en casa. O sea, aquí estamos hablando de educación superior, incluido también con toda la comunidad.
sabemos que esta situación pues nos llevó a generar muchas normas. Aquí nombramos algunas del orden nacional. Hay otras que también desde cada institución, en particular de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, unos lineamientos claros también frente a a cómo manejar nosotros también desde esa virtualidad, desde el trabajo en casa y desde el estudio en casa, como apoyo a la presencialidad en el proceso de formación. Acordémonos pues que se genera la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus, pero que luego se dan otras normas que fueron modificando y ampliando por las mismas situaciones de picos que se daban de contagio en su momento, y pues por lo cual también se va prorrogando precisamente esta medida, y también por aquellas por la cual se definen pues como esos criterios y condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades económicas y sociales y del Estado, y que, ¿para qué? Porque se adoptan esos protocolos y medidas de bioseguridad que para el caso de las entidades de educación pues deben tener tanto el aval del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Educación. Y pues finalmente toda la implementación de los sistemas de educación de alternancia, de ese retorno progresivo a las instituciones universitarias. Y pues aquí les decía que dentro de ese marco teórico, nosotros estamos revisando varios autores, e inclusive hemos mirado también a Paulo Freire, que también se detiene en lo que es esa política pública desde una mirada de una educación divergente, una educación liberadora, pero además también Tocni nos dicen que para generar esa política pública no, debemos establecer unas 4 fases que son importantes, y en esas fases una identificación del problema, la formulación que podemos tener de esas soluciones o acciones, la toma de decisión y la implementación. Y para ello, la importancia que tiene la participación de toda la comunidad académica para que esa política realmente sea de respuesta a una necesidad clara y definida por parte, en este caso, de toda la comunidad institucional de educación superior. Y tenemos también en esa política, nos definen los preceptos, lo que pueden estar impuestos con el Estado, pero que previamente se ha hecho un trabajo conjunto para definirlos y unificarlos. La redefinición de unos roles de ese proceso educativo. Decíamos que definitivamente aquí entra a intervenir el docente, el estudiante, el directivo, el administrativo, a responder también a unos intereses públicos, porque siempre va a primar más lo general que lo específico, y también a esa reorganización del sistema educativo, a cómo, digamos, mirarnos ya con una alternancia, mirarnos en virtualidad, mirarnos en presencialidad. Entonces, genera unas formas diversas a como estábamos acostumbrados nosotros o adaptados, que era netamente a la presencialidad, y los fundamentos en los planes de gobierno. Eso es muy fundamental y lo mencionábamos anteriormente en ese último plan, y cómo vamos a hacerle ese seguimiento a nuestros estudiantes con el tema del COVID también ha estado en alternancia, y cómo esos recursos van a permitir o lograr más bien esos objetivos en el proceso de formación. Así que en la política pública, pues nosotros tenemos unos principios rectores que están también dados por el Estado, y que hay un conjunto de preceptos y también de intereses que se dan a la luz de muchas veces de las encuestas que se hacen, de las mesas de trabajo y los talleres, y que toda esa sistematización de la información nos sirve para precisamente ir generando esos lineamientos en el proceso que nosotros estamos trabajando de política pública en derechos fundamentales, como es el derecho a la educación en educación superior. Aquí queremos referirnos a unas bases que se tienen para esa política pública. Entonces, algunos de los autores nos dicen, mire, hay un plano que es lo político, es un primer plano que nosotros debemos mirar allí, donde todos construimos, aportamos, ¿a través de qué? O sea, en las instituciones, la participación de
del docente, del estudiante, del administrativo, pero también de organizaciones no gubernamentales, del mismo gobierno, es decir, nos unimos todos con un mismo fin para generar esa política, pero también un plano económico, porque debemos tener ese recurso físico, recurso humano y recurso también económico que se requiera para hacer esas modificaciones y cambios. Que si necesitamos generar una alternancia, necesitamos en algún momento volver otra vez a la virtualidad, nosotros tengamos toda la tecnología apropiada para ello y la formación y capacitación para el mismo. El plano académico, obviamente, la instancia que consiste no solo en impartir ese conocimiento que es el deber ser, sino además como ese papel protagónico e importante que se tiene para qué, para esas nuevas constructos desde lo académico, en esa interacción desde la praxis y de la teoría que nos lleva a resignificados de ese papel importante que tenemos nosotros en educación. Y el plano científico, porque hoy estamos precisamente hablando de investigación en este evento y no podemos dejarlo de lado porque ese plano nos lleva a nosotros también a investigar, a proponer, a dar alternativas que contribuyan cada vez más a fortalecer esos procesos en educación, en un sistema, en una política pública en situaciones de crisis. Así que en este sentido podemos concluir parcialmente porque no hemos terminado una investigación y es que hay unas necesidades en torno a esa infraestructura tecnológica en Colombia y en América Latina, como lo podemos ver en algunos de los datos estadísticos que planteamos acá. La política pública como protocolo y una respuesta también a situaciones futuras de crisis. Entonces nosotros lo que aspiramos aquí es que al final, una vez que apliquemos también el instrumento y con todos los insumos teóricos que tenemos, poder dar esos lineamientos de política pública que les sirva a todo el país, que les sirva a un aporte al Ministerio de Educación, a nuestras instituciones y en particular aquí a nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Los nuevos procesos pedagógicos y de adaptabilidad, entonces, desde esos mismos lineamientos curriculares que tienen las instituciones del proyecto educativo institucional, cómo permea también este trabajo integral. Y las necesidades del derecho de acoplarse a esas diferentes, digamos, entornos sociales y culturales y a generar, pues, digamos, nuevos cambios. Consideramos que si logramos nosotros dar un resultado frente a esos nuevos lineamientos, pues, estamos aportándole a unos cambios y unos cambios que nacen de la base y que se presentan, pues ya, digamos, a la parte de la política que se construye desde el Estado y que, sin lugar a dudas, va a fortalecer cada una de las entidades educativas, como en el caso de la nuestra, que es Universidad Pública del Orden Nacional. Terminamos diciendo, no puede haber libertad donde hay ignorancia. Así que ese proceso del conocimiento, de la formación y la transformación está en nuestras manos. Muchas gracias.